Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por estos tiempos, estas festividades que nos hacen remembranza, nos hacen recordar, y en esta ocasión, por motivos de las celebraciones, les voy a pedir, vamos a hacer una pausa en nuestras exposiciones en Romanos, y les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 1. Este pasaje que nos describe el nacimiento de nuestro Salvador. Mateo capítulo 1. Estaremos leyendo en esta mañana los versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, empezando desde el versículo 18, dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vamos a ver. Padre, Dios bendito, te damos toda gloria y gracias por este precioso mensaje que celebramos en estos tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, su encarnación, por medio de este magnífico, esa forma tan gloriosa de nacimiento tan especial, como tú te hiciste carne y viniste y habitaste entre nosotros, y vimos la gloria del Padre como la del unigénito del Hijo en Jesucristo, y queremos pedirte que seas con nosotros en este tiempo, que tu Espíritu Santo hable en nuestras mentes y en nuestros corazones por medio de este pasaje. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mañana es el día que se celebra mundialmente lo que es el nacimiento de Jesús, o lo que llamamos y conocemos como la Navidad. Vemos comerciales, vemos cánticos, decoraciones, todo ya se ve, se siente y huele a Navidad. Tiempo de frío, tiempo de gorritos, bueno, mejor yo porque tengo la pelona. Tiempo de bufandas, tiempo de tamales, pavo, jamón y todo lo que estas fiestas conllevan. Y sabemos que este particular, mañana, el día 25, no es el día histórico en el que nació Jesús. No se sabe con precisión cuál fue el día, pero en algún punto de la historia se estableció como tal, y habrá quienes a lo mejor con cara de amargado señalen que ese no es el día en que Jesús nació y que es una festividad pagana, etc. Y que están en contra de tal celebración. Pero realmente este es un tiempo muy hermoso de celebración, momentos familiares, posadas, bendiciones. Es una celebración en la que al menos clama celebrar el nacimiento de Jesús. Y como creyentes deberíamos estar con grande gozo, contentos por estas festividades, por estos tiempos, porque al menos hay personas hablando de Jesús, mencionándolo a lo mejor en cantos tal vez.
Y están hablando de su nacimiento y nosotros podemos tomar ventaja de eso para proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero también es una ocasión para celebrar que Jesús vino al mundo, de gozarnos en la salvación y para ser recordados del verdadero significado del nacimiento de nuestro Señor. El nacimiento de Jesucristo es el más maravilloso, el más sorprendente y el más importante evento de toda la historia de la humanidad. Claro que va considerado como parte del todo con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, su obra completa de salvación. Pero este es el comienzo de ellos. Sin su nacimiento no habría esperanza. Sin su nacimiento no pudiera ser el perfecto Salvador, el sacrificio necesario para hacer nuestra propiciación. No habría justicia para nosotros, no hubiera cruz. Y por lo tanto, no hubiera resurrección, sin la cual, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima. No habría esperanza ni salvación para nadie. Y los evangelios nos narran la historia de formas distintas. Lucas, por ejemplo, lo narra desde la perspectiva de María, mientras que Mateo lo narra desde la perspectiva de José. Y lo que vemos en este texto es que María estaba comprometida con José o desposada con José. Era un tiempo de noviazgo, por así decirlo, aunque no como lo vemos ahora. Era el tiempo cuando ya tenía el anillo, el compromiso, por así decirlo. Había un compromiso, era una especie de unión legal. Los contrayentes dirían sus votos delante de testigos, pero luego habría un periodo de tiempo antes de comenzar de vivir su vida juntos y consumar el matrimonio por medio de la unión sexual. Y como era una unión legal, esta unión era tan seria que se requería un divorcio para poder romper la unión a este nivel de compromiso. Y también la infidelidad sexual durante ese tiempo se consideraba como adulterio. Y nos dice el versículo 18 que estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, es decir, antes de que vivieran o tuvieran esta intimidad sexual, se halló que había concebido, es decir, que estaba embarazada. Ahora, la Biblia no dice, no nos explica cómo es que José supo que estaba embarazada. Se nos relata en los otros evangelios que el ángel le anunció el embarazo primeramente a María. Y puede ser que María le haya dicho a esto a José y le haya creído. O tal vez la panza de María ya se estaba comenzando a notar. No sabemos. Lo que sabemos es que José sabía que estaba embarazada con certeza. Y podemos imaginar lo que esto debió haber sido para José. Sí, es doloroso. Sin embargo, dice, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Como un hombre justo, él sabía que el adulterio era un crimen serio por la ley de Dios y que eso también rompía su compromiso con ella. Pero siendo él un hombre justo, también era un hombre bondadoso y también era un hombre de gracia. Y él amaba realmente a María y delante de él había solo dos opciones en ese tiempo. Él podía poner una denuncia y humillar a María públicamente, o podía dejarla en privado, que era como darle una carta de divorcio en privado. Y lo que buscaba no es poner a María bajo humillación pública, sino lo que busca él es, por medio de un divorcio privado, abandonarla en privado. Y mientras él se cuestiona estas cosas y medita sobre esto, algo grandioso sucede. Los versículos 20 al 23, un ángel viene en un sueño y le revela a José que María no había sido infiel y que este niño que espera no es cualquier niño. Y que este ser que iba a nacer había sido concebido en su vientre por el Espíritu Santo. Y le dice a José, y revelado a los escritores para nosotros, ¿quién es este niño? Y en ese pasaje vemos tres cosas sobre nuestro Señor Jesús que vamos a considerar. La primera es la misión principal de su nacimiento. La segunda es la manera milagrosa de su concepción. Y en tercero, la gloriosa identidad de su persona. Y bien, veamos el primer punto. La misión principal de su nacimiento. Es decir, ¿por qué razón Jesús vino al mundo? ¿Por qué nació como uno de nosotros?
Y esas son las fechas donde se habla de su nacimiento, pero realmente no se hacen esta pregunta. Y si alguien la hace, me pregunto qué tan bíblica pudiera ser la respuesta que pudieran dar. Y esa es una excelente pregunta. ¿Por qué Jesús nació? ¿Cuál es el propósito o la misión principal de su nacimiento? Versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa en sí mismo Salvador o Jehová salva. Ese es el nombre que se le instruye a José que debe ponerle al niño. Y la respuesta aquí está. Le pondrás por nombre Jesús porque, esa es la razón, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que él vino a salvar a su pueblo. Y su pueblo está descrito en el Nuevo Testamento como gente de todas las naciones que fueron escogidos en él antes de la fundación del mundo. También es un pueblo de gente que se reconoce a sí misma como pecadora y que han puesto su fe y su confianza en él como Salvador. ¿Y de qué nos vino a salvar? De sus pecados. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Vino al mundo para salvar a los pecadores de sus pecados que tenían que pagar y así poder reconciliarlos con Dios. Si consideramos un poco, ¿cuál sería la expectación de los judíos de ese tiempo? Y realmente no había mucha expectación en esos tiempos. Ellos esperaban un hombre poderoso en hecho y palabra para derrotar a sus opresores, los romanos. De regresar y de restituir el reino de David y de darles prosperidad y seguridad en la tierra como cuando regresaron de Egipto. Es decir, que todo volvería a la normalidad de la gran promesa de la tierra prometida. Y en ese tiempo ellos consideraban eso como su mayor necesidad, la restauración del reino de Israel. Había una expectación física y temporal. Y así es como muchos tipos de predicación vemos hoy en día. Predicaciones que parecen indicar, algunos más útiles que otros, que Jesús vino a este mundo para que tú tuvieras lo mejor de tu vida ahora. O para que tu equipo de fútbol favorito ganara la copa. O que Jesús vino al mundo para que tú te pudieras comprar un carro, o que tuvieras incluso para que pudieras tener una mejor autoestima, o para mostrarnos que somos unos campeones. ¿Lo han escuchado? Pero Dios mismo, por medio del ángel, nos dice que Jesús vino con el propósito principal de salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino al mundo no para mostrar que somos maravillosos, seres dignos de algún mérito o valor, pero a pesar de lo que somos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por lo que nosotros merecíamos la ira de Dios. Él nos amó y la demostración de ese amor comenzó con enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Porque ese es el problema principal del ser humano. Todos los demás problemas en nuestra vida son secundarios. En comparación con nuestros pecados, cualquier cosa es simplemente una situación. El problema del hombre son sus pecados. Y es tan serio este problema que la consecuencia final de sus pecados es el infierno. Esos pecados que nos han enemistado con Dios, nos han separado de Dios, que la ley muestra como evidencia en nuestra contra. Pecados que nos han destituido de la gloria de Dios y nos han condenado a un infierno por toda la eternidad. Ahora, dice que los salvará de sus pecados. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no van a pecar más? ¿Que los salvó de sus pecados para ponerlos en una situación donde ya no va a haber pecado? La Biblia claramente enseña que los que son salvos aún pecan. Lo que dice es que Jesús vino a salvarlos de lo que el pecado ocasionó, y esto involucra muchas cosas. Para poder redimirlos había que quitar esa condena generada por los pecados. Jesús pagó la consecuencia de nuestros pecados. Ese castigo que nosotros merecíamos, Cristo lo pagó. Así es como Él salva de nuestros pecados.
Porque Él no vino a salvarte para que dejaras de pecar, sino salvarte de las consecuencias del pecado y de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Vino a salvarte del infierno, vino a salvarte de la ira de Dios, vino a salvarte de la muerte segunda. Vino a salvarte de una naturaleza que jamás te permitiría volver a Él. No pudieras mirarlo, no pudieras entender. Él vino a salvarnos de esto. Él vino a salvarnos de esa naturaleza que no nos permitiría estar con Él porque no nos permite ser santos. Y dentro de todo eso, sí, también vino a salvarte para que no peques más contra Dios por medio de obrar santidad en nosotros. Entonces, esta expresión, Él salvará a su pueblo de sus pecados, tiene mucho que considerar. Vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, vino a salvarnos del poder dominante del pecado que nos tenía como esclavos, vino a salvarnos de los efectos del pecado y en última instancia vino a salvarnos de la presencia del pecado y de todo remanente de pecado en nuestras vidas. Y ese texto nos dice algo importante sobre los recipientes de esta salvación. Nos dice que las personas que Jesús vino a salvar son pecadores. La venida de Jesús a este mundo son buenas noticias para pecadores. Porque Él vino precisamente por los pecadores. No por los justos, no por los sanos, no por los que tienen algún tipo de autojusticia o por los religiosos moralistas. Él vino por aquellos que se reconocen como pecadores. Y eso quiere decir que si tú eres un pecador, si tú te reconoces como pecador, tú eres la clase de persona por la cual Jesús vino, la cual vino a salvar. Y de acuerdo con la Biblia, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y no hay justo ni aun uno, ni un solo ser humano que haga lo bueno y que entienda las cosas de Dios. Y si tú ves realmente que eso es verdad en tu vida, Jesús vino por alguien como tú. No importa qué pecado sea, si es de palabra, obra o pensamiento, Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Esa es la razón, esa es la misión principal por la que Él vino. La razón principal de su nacimiento. Y por eso le pondrá por nombre Jesús, que significa Salvador. Pero ahora, ¿cómo es que puede salvar? ¿Qué lo califica a Él para ser nuestro Salvador? ¿Cómo es Él diferente de cualquier otro líder religioso? Y se nos da una idea por las palabras del ángel a José en este pasaje. Y es por la referencia a la manera milagrosa de su concepción. De los versículos 22 al 23, el ángel cita al profeta Isaías en Isaías 7:14 y nos da la interpretación de ese pasaje. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo primero que se nos dice es que este niño nacería de una virgen. El versículo 18 dice que ella se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 le dice a José que de recibir a María, porque el niño se ha engendrado en ella, es del Espíritu Santo. Y todo esto lo usa como referencia para decir, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. La interpretación y al mismo tiempo es el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Ahora, el nacimiento virginal es una de las más claras doctrinas de la Biblia. Así que podemos ver muchos detalles, pero por hoy no vamos a estar adentrándonos en los detalles del nacimiento virginal, porque el hecho ya está declarado claramente en el texto. Pero lo que sí debemos observar es cuál es la importancia del nacimiento virginal. ¿Por qué es importante que fuera de esta manera? Y de muchas cosas que pudiéramos nosotros observar, lo más importante que podemos ver en el texto es esto. Y es la naturaleza humana sin pecado de nuestro Señor Jesús. Dios creó y diseñó esta humanidad. Todos los procesos de este universo, Dios los diseñó para que funcionaran de la manera en la que funcionan. Eso incluye la procreación. Una procreación lineal genealógica, es decir,
que los genes se heredan tanto del padre como de la madre al nuevo ser, y así pasan las características de ambos. Y este nuevo ser, al juntarse con otro ser del sexo opuesto, puede generar otro ser que lleve las mismas características de ambos. Esto es lo que el hombre hace al procrear. Crear criaturas a su imagen y semejanza, y al mismo tiempo que son a imagen y semejanza de Dios. Y Dios diseñó solo una manera para poder tener hijos, de poder traer hijos al mundo, o nuevos seres humanos al mundo. Entonces la naturaleza corrupta bajo pecado se transmite de generación en generación. Además, cuando Adán, el primer ser humano, pecó contra Dios, no pecó solamente él, sino que como representante federal de la humanidad, pecó por todos nosotros. Por ejemplo, si nuestro gobierno federal decidiera declararle la guerra a otro país, entonces todos los habitantes de México le están declarando la guerra a ese país. Aunque tú seas un hippie pacifista y no quieres ningún tipo de guerra. Si tu representante federal lo hace, tú por ende lo estás haciendo. Y eso es porque tenemos un gobierno federal. Bueno, Adán fue puesto por Dios para ser ese gobierno federal o cabeza federal de la humanidad. Y cuando él pecó, todos pecamos en él. Y Dios lo diseñó así, para que estemos conectados por un solo hombre. Y así como por un hombre entró el pecado, por un hombre vino la salvación. Y así estar incorporados al gobierno, cabeza federal de uno de estos dos hombres. O estás bajo el gobierno de Adán, o estás bajo el gobierno de Cristo. Y como Adán pecó, todos sus descendientes que nacen en este mundo bajo una genealogía lineal heredan la culpa y la corrupción que Adán generó al pecar y rebelarse contra Dios. Nacemos en este mundo como pecadores y por consecuencia somos culpables delante de Dios. Y tenemos una naturaleza que está bajo pecado. Y por esta razón, tú no tienes que enseñarles a tus hijos a hacer lo malo, no tienes que enseñarles a mentir. Ellos lo hacen naturalmente. Y esta naturaleza pecaminosa se pasa de generación en generación por medio de una procreación ordinaria. Y lo que hace el nacimiento virginal es poner a Jesús fuera de esa conexión de generaciones lineales. Su generación fue única y especial. Por eso dice el profeta Isaías, su generación, ¿quién la contó? Su concepción no fue por medio de medios ordinarios de concepción. Muchos dicen que Jesús tenía los genes de José y de María, pero si esto es cierto, entonces el nacimiento virginal no tiene sentido. Él se hizo completamente humano al nacer como todo ser humano nace. Sin embargo, la concepción es totalmente fuera de la procreación normal. Entonces, Él fue concebido de una manera en la que toda la culpa y la corrupción adámica quedó fuera de lugar. Esta concepción virginal fue diseñada para no transmitir genealógicamente toda la culpa y la corrupción adámica. Entonces, ¿cuál es la relación entre Cristo y Adán? Teniendo una madre humana, Jesús se convirtió en un verdadero humano. Alguien que es de la raza de Adán. Un verdadero descendiente de Abraham y un verdadero descendiente de David. Y como su humanidad no se derivó de una manera natural, Él no está involucrado con la culpa. Él nunca fue por naturaleza pecador como nosotros. Y nunca estuvo bajo las influencias del pecado como nosotros. Su humanidad no estaba corrompida por la misma corrupción adámica que se hereda de generación en generación. Y alguien lo puso así. En relación entre Cristo y Adán, este es de continuidad y discontinuidad. Hay una limpieza en Cristo, hay un nuevo comienzo en Cristo, donde la humanidad puede continuar siendo humanidad sin que el pecado pueda continuar. Hay una continuidad de humanidad y una discontinuidad del pecado. Él se hizo un ser humano, pero sin pecado. Y su relación con Adán es como de un paralelo.
De hecho, en el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como el último Adán y como el representante federal de una nueva y redimida humanidad, compuesta de aquellos que son unidos a Él por la fe. Y todo esto era necesario para calificarlo como el Salvador de la humanidad. Si lo pensamos por un momento, había ciertos requerimientos que se debían cumplir. En primer lugar, para poder ser el Salvador de la humanidad necesitaba ser un hombre. Él debía tener la naturaleza humana en todos los sentidos. Y la razón es porque solo un hombre puede calificar como un representante de la humanidad. Además, la justicia necesaria para poder ser imputada a otros hombres debía ser obtenida por un hombre. Un hombre fue el que pecó y un hombre es quien obedeció. Y finalmente, un hombre fue el que pecó y un hombre es quien debe morir. Un hombre debe de pagar. Tiene que ser tan humano como lo fue Adán. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Hebreos 2:17. En segundo lugar, para poder ser el Salvador de la humanidad, salvándolos de sus pecados, necesita ser sin pecado. Adán falló en obedecer a Dios y sus pecados, junto con los nuestros, nos han puesto bajo la corte judicial como culpables y merecedores de la ira de Dios. Entonces el segundo Adán debe cumplir con lo que el primer Adán falló en cumplir. Y además debe de deshacer todo lo que el primer Adán hizo. Él debe obedecer perfectamente, sin pecado, sin mancha a Dios. Y como nuestro representante federal debe de poder proveer para nosotros una perfecta justicia. Y además debía de ser un sacrificio sin deuda que pagar y morir en nuestro lugar, como los sacrificios del Antiguo Testamento, un cordero sin tacha y sin mancha. Solo así podría ser capaz de pagar por otros. Debía de ser sin pecado. ¿Y cómo Dios logró todo esto? Lo maravilloso de esto. ¿Cómo Dios logró esto? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En la sabiduría de Dios, Cristo fue concebido en una manera milagrosa por la obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Para ser en todos los sentidos un ser humano sin culpa, sin la naturaleza depravada heredadas del primer Adán, necesitaba ser un nacimiento especial. Entonces ya observamos la misión principal de su nacimiento, la manera milagrosa de su concepción, pero lo más sorprendente de todo y lo más maravilloso es que para poder ser calificado como el Salvador de la humanidad y salvar a su pueblo de sus pecados, se nos provee una referencia de la gloriosa identidad de su persona. Versículo 23. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El ángel ya había dicho cómo se debía de llamar este niño: Jesús, el Salvador. Pero aquí nos dice otro nombre: Emmanuel. Ahora, Emmanuel no era el nombre que le pondrían de nacimiento o cómo es que lo iban a llamar, sino más bien como una descripción de quién es realmente este niño. Emmanuel dice que traducido significa Dios con nosotros. Y esto nos da una clara referencia de la identidad de este ser que nacería de una virgen por obra del Espíritu Santo. Si Él es un hombre que está con nosotros y se nos describe que este ser es Dios, entonces Dios está con nosotros en la persona de Cristo. Él es Dios. Es algo maravilloso. Dios encarnado, asombroso en gran manera. Dios encarnado, Dios el creador en un feto que luego se convertiría y nacería como un bebé. Ese bebé en el pesebre en el cual los pastores visitaron y glorificaron a Dios por él. Glorificaban a Dios por ese bebé en el pesebre. El bebé en el pesebre, el cual los sabios de Oriente, quienes postrándose lo adoraron y abriendo los tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Este es Jehová de los ejércitos.
Ese bebé es Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel. Y dice el himno que entonábamos esta mañana, es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de Gloria. Él es el Dios eterno. La segunda persona de la Trinidad tomando sobre sí naturaleza humana. Y comenzó algo nuevo que jamás había existido. Como Dios el Hijo es eterno y siempre ha existido. Pero cuando tomó sobre sí naturaleza humana, se hizo un solo ser con dos naturalezas. Una sola persona con dos naturalezas. Y eso sucedió en el tiempo como parte de la historia de la redención hace más de 2000 años. Juan 1 lo describe así. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo en Colosenses 1:16 lo describe así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es Dios eterno y creador. Y algo que continúa maravillando de esta descripción, no es que solo ese ser es Dios, sino que es Dios con nosotros. Dios ha venido en forma humana, en la carne, sin pecado, para estar con nosotros y ser como nosotros. Dios con los hombres, Dios habitando entre los hombres como hombre para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo es que Dios está con nosotros en la persona de Jesucristo? Necesitamos estudiar los evangelios para poder contestar profundamente esta pregunta, y eso tomaría varios sermones. Pero déjenme dar unos breves puntos de cómo podemos responder cómo es que Dios está con nosotros en la persona de Jesucristo. Primero, durante los días de su vida terrenal y ministerio, Él estaba físicamente con nosotros. Su presencia física, tangible y visible estaba con nosotros. Le podíamos ver, le podíamos tocar. Era Dios físicamente presente. Primera de Juan 1 lo expresa así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Tan real y tan físicamente como cualquier persona que está a tu alrededor. Tan real que podías reclinarte sobre su pecho, como Juan lo hizo en la última cena. Y a lo mejor este no es un privilegio del cual nosotros gozamos hoy. Sin embargo, Dios se ha manifestado a través de los hermanos. Cada hermano en la fe está siendo transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Y el recibir y el amar a un hermano de Cristo es recibirlo y amarlo a Él. Además, cuando dos o más están reunidos en su nombre, dice la Escritura, Jesús está en medio de ellos. Y es una prueba de la esperanza que tenemos, que no solo veremos a Cristo en los hermanos, algunos ya lo vieron, otros lo vemos por medio de los hermanos, pero un día nosotros también estaremos físicamente con Él en su reino. Y ahí, en el fin del mundo, de este mundo que pasará, podremos abrazarle, podremos tocar al Salvador y vivir con Él para siempre. Dios caminará entre su pueblo y todo ojo le verá, y podremos verle, como dice el himno, cara a cara. Él será su Dios y ellos serán su pueblo que salvó de sus pecados. Y por siempre Cristo será Dios encarnado. Sus dos naturalezas están unidas ahora por toda la eternidad. Cuando Jesús ascendió al cielo para estar a la diestra de su Padre, llegó algo nuevo que jamás había estado allí. Regresó con su cuerpo humano resucitado y glorificado, su alma humana glorificada en unión con su naturaleza divina, para nunca más ser separados cuando regrese. Y cuando regrese volverá con ese mismo cuerpo con el cual le vieron irse. Entonces, ¿fue Dios con nosotros cuando caminó entre nosotros?
Es Dios con nosotros por medio de los hermanos que ha redimido y será Dios con nosotros cuando estemos con Él. Esto es en cuanto a su presencia. En segundo lugar, Dios está con nosotros compartiendo nuestras condiciones de igualdad, nuestros sufrimientos y aflicciones de la vida humana. Nosotros fuimos bebés frágiles y en necesidad de otros. Jesús también fue bebé. Su mamá tenía que alimentarlo, cambiarle los pañales, tuvo que aprender a leer su alfabeto hebreo, tuvo que aprender la cultura de su tiempo, los oficios como cualquier otro. Es Jesús como un bebé en el pesebre, llorando y durmiendo. Dios el Hijo, Dios con nosotros. En esto deberíamos tener nuestros pensamientos hoy en la noche y todo el día de mañana. Es simplemente un hecho maravilloso, una historia maravillosa. Este es el mensaje de la Navidad. Jesús tuvo que trabajar para vivir como carpintero como nosotros. Y algo que debemos considerar es que cuando nuestro Señor asumió naturaleza humana, lo hizo en la humanidad bajo pecado. Es decir, en su condición más débil y sufriente, con todas las flaquezas de esta humanidad bajo pecado. Jesús, sin pecado, cargó con las consecuencias del pecado de este mundo. Esa maldición de este mundo por el pecado, Jesús también lo tuvo. Pero Él estaba sin pecado. Esto nos ayuda a entender ese lenguaje difícil de Romanos 8:3. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Jesús no asumió la naturaleza humana glorificada, sino que tenía la semejanza de una humanidad bajo pecado. Y observen que dice semejanza, es decir, parecía estar en las mismas condiciones, pero sin pecado. Durante el tiempo de su humillación, Él tomó la naturaleza en su condición más baja de sufrimiento y debilidad. Una humanidad igual a la de nosotros en todo sentido. Él perduró bajo las aflicciones de este mundo que nosotros también sufrimos. Y por esto leemos en Hebreos 4:15, porque en Él tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Fue tentado como nosotros, tuvo hambre como nosotros, se cansó como nosotros. Él entiende nuestros dolores y nuestras desesperaciones. Una mejor palabra para describir esto sería que Él empatiza con nosotros. Porque no solo se siente por nosotros, sino que lo siente con nosotros. Porque Él mismo ha experimentado nuestras dolencias, nuestras tristezas, pruebas y tentaciones. Él ha vivido en este mundo. Y por esto podemos venir a Él con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque Él es un Salvador bondadoso y amoroso que simpatiza con su pueblo. Él es Dios con nosotros en presencia física y espiritual. Él es Dios con nosotros en compartir nuestra condición, dolencias, aflicciones en la vida humana de este mundo. Y lo más importante es que es Dios con nosotros en la cruz. Bajo la ira de Dios el Padre que nosotros merecíamos. Aunque Él era sin pecado, Él no tenía ninguna culpa, ninguna contaminación, estuvo como uno de nosotros condenado, tomando nuestro lugar. Como nuestro representante federal y nuestro sustituto, está unido de una forma maravillosa a su pueblo, que nuestra culpa y nuestra maldición le son contados a Él. Dios determinó que así fuera y Él voluntariamente tomó esa posición de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en sus sufrimientos en la cruz, aunque nosotros que estamos escondidos en Cristo no tenemos que pasar por eso, Él lo sufrió por nosotros. O dicho de otra forma, Él sufrió en la cruz porque Él es Dios con nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y por qué tenía que ser Dios? Ya observamos por qué tenía que ser hombre, por qué tenía que ser sin pecado, y ahora observamos que Él es Dios con nosotros. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser Dios?
porque para ser el Salvador de su pueblo, el Salvador debe ofrecer un sacrificio de valor suficiente para pagar completamente por todos los pecados de su pueblo contra un Dios infinito. Y ningún ser humano puede hacer eso. Aún si existiera algún ser humano que es sin pecado, y esto es una forma retórica de verlo, por supuesto, si aún existiera un ser humano sin pecado, ese humano solo podría pagar por la vida de otro ser humano. Porque en naturaleza valen lo mismo. Pero Dios es de valor infinito. Y la sangre de Cristo preciosa. La sangre de Cristo, el valor de quién es Dios, en el sacrificio alcanzaría para todos los pecados de toda la humanidad si Dios lo hubiera determinado de esa forma. Él es de valor infinito, tanto que aún su valor alcanzaría para salvar a otra humanidad. Él es Dios, y los pecados contra Dios son ofensas que ameritan un castigo infinito, eterno. El sacrificio debía ofrecer el pago de un valor equivalente para que la justicia pudiera ser satisfecha. Así que para que el pago pudiera ser perfecto, el Salvador debía ser perfecto. Y solo Dios es perfecto. Para que el pago pudiera ser completo, el Salvador debía de ser de valor infinito. Y solo Dios cumple con esta característica. Para que el Salvador pudiera salvar a su pueblo de sus pecados, debía tener una humanidad sin pecado unida a la deidad infinita por medio del nacimiento virginal. Jesús es el más grandioso y más poderoso y más excelentísimo Salvador. Amén. Y no hay otro. Su sacrificio fue tan perfecto y suficiente que solo fue requerido una sola vez y para siempre. Y Él salva, no importa cuán grandes sean tus pecados, no importa cuán numerosos sean tus pecados, su infinito mérito de su deidad fue impartido con los sufrimientos de su humanidad y es suficiente para salvar a más vil pecador. Es lo más glorioso, que en la sabiduría de Dios, todo lo que es requerido de este Salvador fue cumplido en Cristo. Su humanidad sin pecado y su deidad unidas en una sola persona por medio del nacimiento virginal. Qué grandioso es este texto. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Con esto termino. La Navidad se trata de Jesús, el Dios hombre, Dios con nosotros, nacido milagrosamente de una virgen que vino a salvar de su pueblo de sus pecados. Entonces, si alguien te pregunta de qué trata el mensaje de la Navidad, como decíamos al principio, es el Evangelio. Y como hemos estado observando en Romanos, el Evangelio comienza por las malas noticias. Así que el mensaje de la Navidad va así. El mensaje de la Navidad es que todos vamos a morir. Y después de la muerte, dice Hebreos 9:27, el juicio. Juicio en el cual la ley de Dios nos declara culpables y dignos de una muerte eterna en el infierno, que es la ira de Dios manifestada. Y Dios ha enviado el regalo más maravilloso, el más precioso, el más valioso, que no se puede comparar con los mejores tesoros de este mundo te puede ofrecer. Dios mismo, con una naturaleza divina, ha venido personalmente a encargarse de todo para tu salvación y para tu glorificación, para poder vivir eternamente con Él. El mensaje de la Navidad se trata de lo que Dios ha hecho por pecadores, mostrándonos su amor por nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esta Navidad recibirás regalos, es parte de la tradición que se ha hecho en esta cultura, pero recuerda que tú ya has recibido el mejor regalo del mundo. Puede ser que a lo mejor te amanezca un carro nuevo, que a lo mejor te regalen ropa bonita, cara, pero recuerda que tú ya has recibido el mejor regalo del mundo. O puede ser que te hayan amanecido dolores, pruebas, angustias, enfermedades,
Pero recuerda que tú ya has recibido el mejor regalo del mundo. Y si tú hoy, o si lo estás viendo por internet, no has recibido este hermoso regalo, hoy puede ser tuyo también. Si crees y pones tu confianza en Jesús, el Salvador, y en la obra que Él ha hecho para salvarte. Ese regalo es ofrecido gratuitamente a personas que se reconocen como pecadores y que ponen su confianza en la persona y en las obras de Jesús. Y al ver los nacimientos puestos en las casas, al ver ese espíritu navideño, seamos recordados y meditemos. El Dios creador, el Dios Rey de toda gloria, estuvo en un apestoso pesebre en la forma más débil e inútil posible, en un bebé que depende de otros para sobrevivir, y lo hizo para tomar sobre sí una naturaleza humana y ser Dios con nosotros, para morir en nuestro lugar y redimirnos y salvarnos de nuestros pecados. ¡Qué gran historia! ¡Qué gran mensaje es el Evangelio de la gracia de Jesucristo! Amén. Vamos a orar. Dios de toda gracia, te damos gracias por esta preciosa historia, por este precioso mensaje. Un niño nos es dado. Su nombre será Padre Eterno, Dios Poderoso, Príncipe de Paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es tu Hijo Jesucristo, a que tú has enviado por nosotros. Y no podemos más que darte gracias. Gracias porque tú nos has visto en Jesucristo y en su obra ha sido aplicada a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien obró este nacimiento virginal para hacer posible todo esto. Y también es el mismo poder del Espíritu Santo obrando a nosotros para regenerarnos. Gracias. Gracias. Las palabras no alcanzan. Nuestras actitudes no alcanzan para demostrar cuán agradecidos estamos por haber enviado el regalo más precioso a esta humanidad. A tu Hijo Jesucristo, el ser más valioso de todos, en el cual toda la gloria y toda la honra será de Jesucristo. A Él, solo a Él adoramos y damos gloria. Gracias, oh Dios.